Estoy muy emocionado de poder contarles de este proyecto que ya lleva un tiempo, de ser una idea a empezar a convertirse en una realidad. Roots es la frutilla del postre de muchos años de laburo y es lo que creemos que nos va a permitir acelerar todo lo que estuvieron viendo esta mañana, es decir, cómo hacemos que haya cada vez más productores haciendo esto y que lleguemos a tiempo, ¿no? Y bueno, creemos que los incentivos económicos en esto son clave, que a los productores se les pague por capturar carbono el día de mañana, por restaurar fauna, digamos, que no necesitamos hacer parques nacionales para recuperar nuestros ambientes, sino que la gente que está produciendo ahí son los guardianes de eso y el mundo les va a pagar por eso, y esa es la filosofía de Roots. Hoy empezamos con carbono porque es la manzana más cerca que está colgando más abajo para agarrar, pero el día de mañana lo visualizamos como algo donde se les va a pagar a los productores por todos los servicios que van a brindar al planeta. Así que bueno, muy rápido la presentación, vamos a hacer una breve intro de cuál es el problema que estamos enfocándonos hoy, explicar un poquito del mercado voluntario, Roots, cómo pueden participar de Roots, y un muy breve resumen de la encuesta que lanzamos hace poco. Así que bueno, vamos con esto. Un poco la idea acá también era responder las preguntas que surgieron de ese registro, y espero que la mayoría estén. Después va a haber también un tiempo de preguntas y respuestas, así que pueden ir escribiendo en el chat en la medida que tengan dudas, y vamos a tratar de responderlas todas. Así que bueno, esto un poco está representado en el video y en lo que estuve hablando hoy. Estamos en una situación en la que estamos emitiendo dióxido de carbono para sostener nuestro nivel de vida, y al mismo tiempo degradamos ambientes para producir alimentos, y esto, digamos, es un combo que nos está llevando al colapso, ¿no? Y yendo más al hueso, las empresas, que son las principales productoras de bienes y servicios, están recibiendo una presión muy grande desde todos lados para empezar a tomar acciones en este sentido. Es decir, ya desde los consumidores que eligen distinto, desde que necesitan contratar talento y tienen que presentarse ante sus colaboradores como empresas que están haciendo algo respecto al medio ambiente, riesgo financiero, es decir, ya las empresas que cotizan en bolsa, una empresa que no declara su huella de carbono y no tiene un plan de acción para reducirla y compensarla vale menos que una que lo hace. Y después también el riesgo de futuras regulaciones, ¿no? Que está todo en el aire. Y después hay un gran movimiento de empresas que por propósito, por querer ser parte de la solución de esto, también están tomando acciones, como es todo el movimiento de empresas B. Y esto, digamos, se traduce como si habría que tomar una variable, son compromisos hacia la carbono neutralidad, es decir, empresas que dicen, yo voy a ser carbono neutral. Este dato desde el año pasado estaba en 23% de las 500 empresas más grandes del mundo, hoy ya es el 30%. Digamos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, básicamente la carbono neutralidad significa que las empresas a lo que se están comprometiendo al 2030 y 2050 es que van a reducir lo mayor que puedan sus emisiones en un plan de acción. Obviamente primero miden, después reducen, y después lo que no puedan reducir van a salir a pagárselo a alguien para que lo saque del aire. Y digamos, esto sucede en algunos países que tienen regulaciones, mercados regulados, y si no, lo que se llama el mercado voluntario de carbono, que son acuerdos entre privados. Es decir, una empresa que viene, mira cómo mediste, confía en tu proceso, en los créditos que generaste y los paga. Este es un mercado que está creciendo mucho en la medida que los países no se ponen de acuerdo, no hay, se hace muy difícil tener regulaciones a nivel global, y la iniciativa privada avanza de cara a una crisis que cada vez es más grande, ¿no? Así que bueno, básicamente ¿cómo funciona este mercado voluntario? Bueno, hay proyectos que por un lado capturan carbono o evitan emisiones, eso también genera créditos de carbono, es decir, uno pone un panel solar, está evitando que se queme dióxido de carbono para producir energía, eso permite la generación de créditos, o uno va y planta un árbol, secuestra tantas toneladas, eso también genera créditos. Las empresas
pagan por esos créditos en una negociación over the counter, digamos, uno a uno, es lo que sucede en el mercado voluntario, y eso es lo que hoy se conoce como mercado voluntario y que está creciendo mucho. Así que bueno, este mercado en lo que va de este año, esto es el volumen de facturación en dólares, que en algún momento hubo un punto alto cuando estaba el mercado de Chicago, después cayó por estos temas regulatorios, y después hace 3 años que no para de crecer, se espera que este año alcance el billón, o sea que se triplica desde el 2019, y tiene que ver con todos los compromisos que estábamos hablando de las grandes empresas, ya sea de aéreas, de energía, las grandes empresas tech y todo un mundo que acompaña de pequeñas empresas que también se empiezan a comprometer. Esto puesto en números, acá lo que ven es, la primera barrita es lo que había hasta el año pasado, eran 100 millones de toneladas se transaccionaban en este mercado, toneladas de dióxido de carbono equivalente, y después, con los compromisos nomás que hay hasta el momento, se espera que esto se incremente por 10, y si quisiéramos, para el 2030, si quisiéramos estar en los niveles que pide el Acuerdo de París para mantenernos por debajo del 1,5 grados, este mercado en los próximos 10 años tiene que multiplicarse por 15. Y al 2050 se tiene que multiplicar por 100. Así que bueno, y después, para ver un poco de precios, esto quedó en inglés, pero no todos los créditos son lo mismo. Esto que les decía, uno puede capturar carbono del aire o puede evitar emisiones. Está mucho más valorado lo que es la captura de carbono, porque evitar emisiones en algún punto es un juego de suma cero. Yo emito uno, evito una emisión y al final del día hay una tonelada más de dióxido de carbono en el aire. En cambio, si yo emito uno y le pago a alguien que la capturó, la cuenta da cero. Así que bueno, el valor de los créditos que son de captura está en $8 la tonelada hoy, y los que son reducción de emisiones está en 1,71. Esta es la principal encuesta que hay del mercado voluntario. No hay un precio de mercado definido donde uno pueda entrar y ver, justamente por esto de que son siempre negociaciones de proyectos uno a uno. Así que bueno, y después lo que es interesante es entender que no todos los créditos son iguales, es decir, dependiendo del origen de un crédito, tiene distintos co-beneficios sociales, ambientales, que le brindan a ese crédito un valor diferente, y en esto es donde nosotros creemos que la regeneración de tierras tiene un potencial enorme, especialmente cuando comparamos con otro tipo de créditos, que obviamente hay que ir por todo, ¿no? Pero cuando uno se sienta con una empresa a contarle el origen de un crédito, de un productor que está capturando carbono en el aire y secuestrándolo en el suelo, tiene un valor diferencial. Acá tomé 4 tipos de créditos, que son en general los más, los que tienen más movimiento en el mercado. Uno es energías alternativas, esto que les decía, armar un parque solar y generar créditos a partir de eso. Conservación forestal es agarrar un bosque y decir, yo no lo talo, y hay una tasa de deforestación en esa zona de X%, entonces uno podría decir que está evitando un X porcentaje de deforestación, con lo cual evita la quema de esos árboles y la emisión. Después proyectos de reforestar, plantar árboles, y acá pongo lo que sería en lo que nos estamos metiendo nosotros, que es regeneración de suelos, que es algo muy novedoso en este mercado. Así que bueno, lo miramos por distintas variables, voy a tratar de ir rápido acá, pero si atiende la degradación ambiental, es decir, si estamos resolviendo este problema de degradar ecosistemas, obviamente energías alternativas no, y en muchos casos degrada el ambiente, es decir, poner una represa hidroeléctrica, por ejemplo, las que están haciendo en Patagonia, tiene un impacto ambiental enorme. Conservación forestal permite conservar un ambiente. Reforestación depende qué tipo, ¿no? Hacer un monocultivo de pinos, claramente nos estamos llevando puesto un ecosistema biodiverso para capturar carbono. Después, bueno, esto que decíamos de si captura carbono realmente o no, plantar árboles sí, conservar árboles no, digamos, un bosque maduro no captura carbono en general, energías alternativas tampoco. El costo de un proyecto, es decir, cuánto te cuesta sacar esa tonelada del aire, la posibilidad que tenemos con la agricultura y la ganadería es la más costo efectiva, por lejos. El tiempo requerido es lo mismo, los tiempos que maneja
un pastizal para empezar a capturar son mucho más rápidos que lo que tardan los árboles, por ejemplo. Y la última, que para mí es la más interesante, es el vínculo virtuoso con la producción de alimentos. La única opción de estas que permite producir cada vez más alimentos de alta calidad para el mundo que se viene de 10.000 millones de habitantes es recuperar la salud de los suelos. Entonces ahí tenemos un diferencial enorme con lo que estamos armando. Así que bueno, lo que ya saben, Roots es la plataforma para comunicar a toda esta comunidad que estamos generando de productores regenerativos con el mercado de carbono. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle en cómo es que hacemos eso. No, lo primero es, los productores tienen que adoptar prácticas regenerativas, es decir, hay que empezar a regenerar. El paso 2 es que lo vamos a medir con el EOB. Después tenemos auditorías de tercera parte para verificar eso, y eso genera nuestros créditos, que le llamamos unidades de regeneración, justamente para diferenciarnos de otros créditos de carbono que creemos que no tienen el mismo valor que lo que es regenerar. Y eso lo pueden comprar empresas. Esto en el futuro próximo van a ser tokens cripto también, vamos a estar participando en ese mercado que nos va a dar mucha liquidez y acceso a todo un mundo, aparte de las empresas que demandan créditos de manera puntual. Y digamos, eso después tiene un sistema de monitoreo que hoy sigue siendo a campo, pero que vamos a ir desarrollando herramientas también en la medida que tengamos datos para que ese monitoreo sea cada vez más costo efectivo. Y bueno, la mayor innovación que estamos trayendo en este sentido es en un mercado que está muy burocratizado, digamos, y donde en general es muy top-down, es decir, viene alguien para generar un proyecto que requiere determinada escala. Lo que estamos haciendo es ponerlos patas para arriba y decir, los productores pueden medir, reportar y vender de una manera muy simplificada, con la menor intermediación posible. Es más, está en nuestro roadmap que nuestra intervención sea cada vez más chica y que esto cada vez esté más descentralizado y quede la mayor cantidad de valor en el campo, que es donde se produce. Así que bueno, estamos trabajando con toda la parte de EOB, que ahí ya hay todo un roadmap tecnológico para digitalizar eso. Nosotros estamos trabajando con una plataforma blockchain, donde todo queda de manera trazable en la plataforma y todas las partes pueden ver lo mismo, es inviolable y con total transparencia de los procesos. Así que bueno, y para algunas preguntas que sean si esto lo estamos pensando solo para Argentina, no, esto lo estamos pensando para una comunidad global de productores regenerativos que ya están empezando a medir en un montón de países. Estamos hablando con productores de Centroamérica, de Colombia, de Chile, digamos, y a Roots lo estamos co-creando con ustedes, digamos. Esto no es nosotros no queremos armar en un escritorio algo y después venir a imponerlo, sino que esto es algo que tiene que ser una herramienta que les sirva a los productores, que les sirva a las empresas que lo van a comprar, y desde un lugar de humildad de decir, che, apórtenos información, cómo hacemos esto mejor, para que todas las partes digamos, puedan participar y sentir que reciben el valor que aportan. Así que bueno, me salté ahí una, ahí está. Después tenemos proyectos especiales con financiamiento, es decir, empresas o inversores que vienen con financiamiento para financiar ya sea el monitoreo, la asistencia técnica de los productores, los costos de verificación. Entonces bajamos todas las barreras. Obviamente esperan un porcentaje de esos créditos que se vayan a generar, y después, en este caso, la certificación puede ser de Roots, como también de otras certificadoras, como las certificadoras conocidas que ya existen, como Verra, Gold Standard. En este sentido, ya estamos trabajando en una línea con dos empresas europeas que llaman Ecosecurities y Hartree, para poner en regeneración, en principio, 200.000 hectáreas. Así que esto ya empezó. Y bueno, en este caso van a ser con certificación con Verra, todavía estamos viendo la metodología, pero son conversaciones iniciadas y próximamente va a haber novedades en este sentido. Así que bueno, un poco para bajar a tierra, es decir, cómo empezar en esto.
Acá armamos un diagrama de cómo... A ver, se me corrió la pantalla, perdón. Un segundo, y sería, ahí está. Digamos, de cuáles son los roles del productor. Obviamente hay que empezar con las prácticas y empezar a recolectar data, especialmente de emisiones, de rodeo. Eso también va de la mano con instalar la línea de base de DOB con el nodo del Savory. No sé si ahí están viendo bien. Y con Roots, la firma de un contrato legal, que es el que define las condiciones para generar esos créditos. Y a partir de ahí... ¿sí? Creo que se está viendo un poco chiquito por cómo lo encuadraste. No sé si es por la presentación. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Ahí se ve mejor. Ahora sí. Me parece. Bueno. Y después, bueno, empieza el proceso de monitoreo de OB, que tiene entre el año 0 y el año 5 los monitoreos de corto plazo. Después, al año 5, se vuelve a monitorear carbono, biodiversidad y agua. Eso genera un reporte en la plataforma de Roots, que va a una verificación de tercera parte, y si todo está bien, se generan los primeros créditos, y lo mismo al año 10. Así que es básicamente medir, generar reportes y que se vayan dando los créditos en la medida que se detectan las diferencias de carbono. Así que bueno, ¿a qué se comprometen los productores? Lo primero y más importante es adoptar prácticas que tengan un potencial de regenerar tierras. Digamos, acá si no hay regeneración, no hay captura, no hay nada, así que es tirar la plata. Lo segundo es hacer todo el proceso de monitoreo de DBE y los criterios de elegibilidad del protocolo Roots, que ahora los vamos a ver. Es un contrato legal a 20 años, son 10 años de generación de créditos y 10 años de compromiso de sostener las prácticas y un monitoreo de carbono para asegurar que el carbono que se comercializó eventualmente sigue estando ahí abajo. Y después lo que solicitamos es una exclusividad de venta de 1 año a partir de generación de créditos para nosotros tener ese aseguramiento y generar los compromisos de compra de las empresas, saber que esos créditos los vamos a tener para vender. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, personas físicas, jurídicas, titulares de tierra, arrendatarios con un consentimiento del dueño de la tierra y también comunidades con propiedad unitaria de la tierra. El costo de monitoreos, los costos están reducidos al mínimo, es el costo de monitoreo DOB. Y después, Roots es socio del productor, vamos a un fee al momento que se vende. Y con ese fee se cubren todos los costos de verificación del EOB, de tercera parte, los costos de Roots de comercialización. Y digamos, este es un fee digamos, que nosotros estamos estableciendo hoy, y la idea es que a medida que nosotros podamos desarrollar tecnología, este es un fee que nosotros quisiéramos ir bajando en el tiempo, y que esto se vuelva cada vez más plata en el bolsillo del productor. Criterios de elegibilidad, esto es importante. Primero, que obviamente, como decíamos antes, tiene que tener tenencia legal de la tierra, y después que durante los últimos 10 años se le dio un uso de la tierra, de estos que se enumeran acá, puede ser pasturas, pastizales nativos, sabanas, sistemas silvopastoriles, humedales, sistemas mixtos, tierras agrícolas de cultivo permanente. No puede ser una superficie que haya sido bosque nativo y hayamos deforestado y ahora querramos generar créditos, digamos, en los últimos 10 años, ni lo mismo que sea un humedal, una turbera que haya sido drenada. Y acá, bueno, para poner un poco de números, esto depende de un montón de factores que yo estoy poniendo fijos, así que es solo para tener una idea, pero sepan que cada caso es tremendamente particular. Esto varía hasta con cuál es el stock de carbono del predio, así que hay muchos supuestos atrás, pero me parecía importante poder poner un flujo de costos e ingresos para que se dé una idea. Esto es asumiendo un precio de venta de acá 5 años de $15 el crédito. Para que se den una idea, este es el valor de venta que se está manejando en Estados Unidos hoy para proyectos de agricultura y ganadería regenerativa. O sea que
no es algo muy optimista decir que en 5 años el precio va a ser el mismo. Y son 10 años de generación de créditos a una tasa de secuestro de 6 toneladas, que es, por ejemplo, lo que se midió en Corrientes. Y una carga inicial, como en esto se descuentan las emisiones, cuál es la carga del predio y cómo varía esa carga también afecta la generación de créditos. Así que bueno, acá puesto en un flujo de ingresos, están todos los costos de monitoreo, esto está en dólares. Al año 5 este productor, esto es un predio de 1000 hectáreas, no está puesto ahí, es un predio de 1000 hectáreas, modelo, al año 5 genera créditos por $76.000. Acá lo que tiene es que nuestro protocolo en el 5.º año hace un descuento grande para manejarnos en una zona de confianza estadística, y a la tercera medición ya se liberan muchos créditos porque tenemos 3 puntos y podemos hacer una tendencia sobre el carbón en suelo. Así que bueno, esto es más o menos cómo quedaría el flujo de ingresos para este caso. Y después, puesto a jugar un poco con las variables, lo que hice acá es en las filas distintas tasas de secuestro en toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año, y distintos tamaños de predios, 100 hectáreas, 500, 1000, 5000, 15000. Y digamos, lo que se ve acá es que obviamente un predio muy chico con una tasa de captura baja, digamos, no llega a pagar los costos de monitoreo, pero en la medida que esa tasa aumenta, esto está puesto en margen bruto por hectárea por año, empieza a tener márgenes brutos interesantes por hectárea por año. Acá lo que creemos es que obviamente a un productor más chico puede hacer un manejo mucho más fino, con lo cual podemos esperar tasas de secuestro cada vez más altas. También esto va a depender muchísimo de la zona, hay un montón de variables, pero bueno, esto es para que tengan una idea. Y después, un campo grande, por ejemplo, de 15.000 hectáreas con una tasa de secuestro de 2 toneladas, podría ser un campo en Patagonia, por ejemplo, donde le genera un margen bruto de 3 toneladas, alguna zona árida de Patagonia, de $3 por hectárea por año. Y obviamente en la medida que incrementa el potencial de secuestro de ese campo, empieza a entrar en márgenes brutos mucho más interesantes, algunos que son equivalentes al margen bruto que tiene hoy el negocio, ¿no? Así que bueno, esto es, de nuevo, solamente a modo de ejemplo, depende de un montón de variables, pero bueno, es para bajarlo a algún número y decir, ok, más o menos puede andar por acá. Lo mismo varía fuertemente con el precio de venta. Así que bueno. Y por último, para ir terminando, compartirles un poco los números de los resultados del registro. Nos causó un enorme placer ver que había productores de las 23 provincias argentinas anotados, 285 productores que hacen una superficie de 835.000 hectáreas, es decir, un interés súper grande, y eso que no fue que le dimos, digamos, un gran impulso en las redes ni nada, fue un solo llamado a anotarse. Y después algunos datos interesantes: el 76% de los productores dice estar en un camino hacia una producción regenerativa, pero el 80% aún no está midiendo, que para nosotros es clave empezar a medir. Un 93% estaba dispuesto a comprometerse a un periodo de permanencia como el que ya estábamos poniendo en nuestro contrato, y un 75% está decidido ya a participar de este mercado. Así que bueno, esto fue un poco el resumen de todo esto.